del Consejo Consultivo Económico Social, hay autoridades, bueno, muchísimas gracias. Y están nuestros estudiantes, miembros de la prensa, así que creemos que es interesante que toda la comunidad reciba este dato, que es un esfuerzo de la Universidad Católica de La Plata que lleva ya hace más de 7 años. El observatorio arranca en el año 2017 y se conforma como un grupo de investigación-acción. El observatorio hace el esfuerzo de relevar en terreno los datos que van a mencionar con una metodología propia que han podido diseñar y que lleva al resultado que hoy les vamos a comentar. En realidad, el relevamiento que es más llamativo de nuestro observatorio, más allá de otros que produce, es el de los barrios populares, y le ha llamado a este indicador un indicador de integración y desarrollo. ¿Por qué? Porque no es el dato frío que intenta dar publicidad, sino que es un dato que es cuantitativo, pero es cualitativo, porque también mide hábitat, cohesión social y salud. Em, Nos inspira también como universidad el legado del Papa Francisco. La idea de estos datos que vamos a poner en común es también para que los trabajemos entre todos, ¿no? El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos habla de la amistad social, del diálogo, de la cultura del cuidado de los que más necesitan. Y también el Papa Francisco nos deja como legado, vamos a decir, la necesidad de construir esa justicia social y también la protección del medio ambiente. Con lo cual, estos datos no son números fríos, sino que nos invitan a pensar un hábitat diferente, una cohesión social más integrada, y nos pone también en nuestro lugar de responsabilidad como universidad, el lugar de la gestación del conocimiento, pero como el observatorio lo dice infinidad de veces, conocer para actuar, ¿no? Conocer para tomar decisiones. Lo peor que nos puede pasar es no conocer o negar la realidad. Y bueno, con la realidad puesta sobre la mesa es mejor nuestra información para ponernos de acuerdo e intervenir. Así que bueno, simplemente quería comentar que esta es una actividad que hace la Universidad Católica de La Plata sin ningún subsidio, sin ningún apoyo ni del Estado ni de los particulares. Lo hacemos con recursos propios y a veces escasos, ¿no? Los chicos del observatorio hacen un esfuerzo enorme. No es que detrás de este dato hay, no sé, 20 personas, hay muchas menos, con mucha valentía, con mucho anhelo, con mucho entusiasmo, y yo quiero agradecer especialmente al observatorio la contribución que hace en primer lugar a nuestra universidad y que excede a nuestra universidad. Así que bueno, como dije el año pasado, nadie quiere escuchar a la presentante, sino quieren escuchar a los que van a presentar, y queremos agradecer muy especialmente la presencia de Monseñor Gustavo Carrara, que sabemos que está comprometido con la realidad territorial, no desde ahora, sino desde hace mucho. Y bueno, él va a cerrar nuestro evento y agradecerle también lo que le pueda suscitar, lo que vamos a presentar. Creo que es un encuentro más que interesante el que podemos producir entre todos nosotros y los lugares diversos de los que venimos, ¿no? La universidad es eso, la universidad es unidad en diversidad, es creación de conocimiento y conocimiento en acción. Y eso nos da mucha alegría y entusiasmo cuando podemos producir un aporte real, concreto a nuestra realidad local. Perdón, me olvidé un dato muy importante y tecnológico. Hemos ideado, como somos muchos, un esquemita diferente para hacer preguntas. Se les ha enviado o han recibido un QR donde ustedes pueden escanear, ahí obtienen un número de WhatsApp, y la idea es que mientras ellos expongan, si se les van generando preguntas o cuestiones, puedan ponerlos allí, y luego vamos a hacer
un agrupamiento, una selección para que no sea tan largo este evento, ¿eh? Pero igual Julieta lo va a explicar con más precisión que yo. A ver, amplío la información. Cada uno en los respectivos bancos, la gente que está parada, si no ahora les repartimos nuevamente alguna imagen para que con sus celulares escaneen la imagen y escriban allí la pregunta que les surja a partir de lo que nos comente tanto Rodrigo como Pablo, o Rita, o Monseñor, para que al finalizar moderemos esas preguntas y bueno, sea un poco interactivo esto también para que todos tengamos alguna respuesta que nos surja de esta charla, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar acá hoy, por acompañarnos. Todo lo refractario que se logra a partir de socializar esta información para nosotros es clave, porque hace al bien común y creemos que detrás de toda esta investigación está esa base social que estamos queriendo buscar. Dicho esto, quiero también decir otra cosa que me alegra o me estoy convenciendo cada vez más que es real, es que después de 7 años consecutivos sobre un universo de investigación de 260 barrios precarios o populares, y en forma continua, aún con una pandemia internacional en el medio, esta sería la investigación sobre esta temática más importante del mundo. No hay otra que se esté haciendo y se haya sostenido en el tiempo. Así que en lo que vamos a hacer en esta presentación es mostrar una dinámica que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de los 7 años continuos, y lo vamos a dividir en dos partes, una que sea vulnerabilidades y la otra cercanías. Primero que nada, vamos a poner esta foto. Por lo general, o todos los años anteriores, es la foto de cierre, la foto donde decíamos muchas gracias. Esta foto se la llevamos al Papa Francisco en 2018, con el primer dato del indicador, y el Papa fue quien nos fue marcando el camino con sus palabras, sus cartas, sus videos, sus palabras, básicamente. Y creo que el magisterio, a partir de esas palabras y encíclicas, la vamos a seguir continuando por mucho tiempo más. Cuando nace el observatorio en el 2017, están las primeras jornadas de los pobres, el 19 de noviembre de ese año. Y cita al apóstol Juan diciendo que no amemos de palabras, sino con obras. De ahí nosotros sacamos este lema que dice ahí arriba: nosotros tenemos que entonces medir para generar acción. Que todo trabajo que haga el observatorio sea puesto para que haya una acción que pueda llegar a resolver las problemáticas, los dolores de nuestro pueblo. Así que bueno, en parte es un homenaje a él y lo vamos a poner al principio. Lo que tenemos, voy a mostrarle algunos datos punta a punta de cuando empezó el observatorio en el 2017 con el primer indicador y los que serían hoy los datos del indicador 2024. En un principio teníamos 164 barrios populares. Lo que hicimos fue ir a la dirección de tierra, son datos siempre oficiales, lo que fuimos a buscar, y muchos de estos barrios estaban registrados con expedientes porque eran terrenos fiscales, no habían datos de terrenos ocupados a personas privadas, digamos, sino que eran los registros fiscales que tenía la dirección en ese momento. Los plazos o los movimientos que tenían esos expedientes tenían determinadas instancias, y las instancias finales que nos podían comunicar daba 164 en el Gran La Plata, Berisso, Ensenada y La Plata. Nosotros con una cartografía básica de datos y con una encuesta también básica que tenía que ver con las primeras 2 o 3 hojas que tienen la CPH o las encuestas que son de visión territorial, no necesitas encuestar, sino que por observación del encuestador ya podés relevarla. Hicimos en 17 observaciones en los 164, pero cuando íbamos recorriendo el territorio encontrábamos que habían otros barrios que no estaban mapeados o no estaban en las bases oficiales. Entonces empezamos a sincerar ese proceso, ¿sí? Y en un principio eran 129, terminaron siendo 164.
Y ese dato, apenas lo terminamos, lo presentamos y fue el primer indicador, previa validación que hicimos en la CEPAL, en la metodología, y después se lo llevamos al Papa Francisco y tuvimos la gran suerte, la gran dicha de que nos recibió y lo vio. En la actualidad estamos hablando de 262 barrios que cumplen esta característica y 42 variables. Ahí en el proceso de aprendizaje nos dimos cuenta que algunas variables que en algún momento resultaban ser positivas para el indicador de integración y desarrollo o daban integración, esa misma variable podía dar negativa en otro estadio. Y esa dinámica hizo muy interesante la investigación. Por ejemplo, en el medio de la pandemia, cuando hubo un aislamiento obligatorio, gran parte de los barrios no tenía conexión. Sí tenía posibilidad algunos de llamada 3G, ¿sí? Pero no tenía, no, perdón, decía, de emergencia, pero no podías, en ningún caso, en muchos casos no podías pasar no sé, una tarea o una receta médica para los adultos mayores, o para una persona un herrero que estaba trabajando en la casa no podía pasar un presupuesto. Entonces nosotros rápidamente, midiendo para generar acción, lo hicimos reactivo, fuimos al ENACOM, le mostramos las bases, y el ENACOM también reactivo a eso mapeó a través del punto Wi-Fi y suministró este tipo de servicio. Así que eso fue muy positivo. Puedo contar con basurero de cielo abierto de lo que hemos visto, chiqueros también que estaban descontrolados también, o sea, bueno, varios casos de ese estilo que por un lado lo veíamos como una variable en un principio positiva, pero después podía tener consecuencias negativas. ¿Qué vimos después? 3 o 4 años después empezamos a ver que en los barrios una de las problemáticas más grandes que tenía era el mal uso de la tecnología, ¿sí? Lo que sería la ludopatía, la pornografía infantil, o sea, todo lo que en un momento no se tenía esa tecnología y era nocivo o negativo y después pasó a ser un problema a tener en cuenta. Entonces, una variable que en un momento podía sumar, después lo tuvimos que ponderar con otro valor. Bueno, después, datos de pobreza. En el 2016 se cambia la métrica en el INDEC de la pobreza y en el segundo semestre sale el primer dato y nosotros en el 2017 es el dato que estoy tomando ahora, que es la primera muestra del observatorio. Ahí teníamos que para el Gran La Plata, que es uno de los 31 aglomerados sobre los que se toma pobreza, el 23,1% de las personas era considerada pobre, o 2 de cada 10. Y en la actualidad ese mismo número estaría dando casi 4 de 10 personas. El dato de abajo es indigencia, o sea, ya va sobre la canasta básica alimentaria, tiene que ver con el alimento mínimo y necesario que debería tener una persona para su desarrollo. Nuevamente es un dato alto y venimos de tener en un semestre anterior o en el año anterior un dato muy por encima del valor del resto del país. Acá lo pongo en números. El segundo semestre del 2017 representaba 215.614, según el dato del censo 2022, estamos hablando de en todo el Gran La Plata tenemos 933.000 personas viviendo. En la actualidad, en el segundo semestre, eran 348.157 personas que son pobres, que no alcanzan a cubrir una canasta básica total. Y según los datos del observatorio, que los llevamos contabilizando en los 262 barrios que recorremos el 100%, es universal el recorrido que hacemos, tenemos 232.500 personas viviendo en los barrios, de esos 262. Que si ordenáramos a todas las provincias por cantidad de barrios, en orden de prelación, la provincia de Buenos Aires es la primera, pero el Gran La Plata figuraría en el puesto 9, o sea, tendría 16 provincias de Argentina por debajo, con menos barrios que lo que tenemos en la zona, para administrar entre 3 municipios. Para que eso tenga también una dimensión del concepto de conurbanización que estamos teniendo y de cuál es el trabajo que tiene que ser de la política hacia afuera, ¿sí? Y de hacia afuera hacia adentro, ¿no?
Y también podemos, como un dato, para marcar un dato, estaríamos entre la provincia de Córdoba y la provincia de Corrientes, dos de las provincias que son consideradas más ricas del país. Este también muestra nuevamente una dinámica, habla de que los censos 2010-2022, tanto La Plata como Ensenada como Berisso, todas crecieron por encima del crecimiento que tuvo a la Argentina, en realidad por encima del crecimiento que tuvo la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Los tres municipios, y cuando ahí vemos 13,3 lo de Argentina, estarían casi un poquito por debajo la Ensenada, pero Berisso y La Plata están por encima. O sea que hay un movimiento migratorio muy fuerte hacia la zona desde los últimos 10, 12 años. ¿Cuándo se hizo? Cuando hablamos ahora de los barrios precarios, bueno, en los últimos 25 años vemos que hubieron fuertes movimientos de relocalización o de ocupamiento de este tipo de barrios. Principalmente, lo principal que hace esta conurbanización fue la creación de la autopista. Entre 1985 se empezó, en 1995 se inauguró. Bueno, eso fue lo que generó mayor movimiento o mayor. Hasta ese momento parecía que el Parque Pereira y la Ola era un límite geográfico muy, muy importante, pero bueno, es como que la autopista ha sido una de las causales más grandes. Obviamente después, con un peso porcentual menor, todo lo que tenga que ver con las crisis del país, la crisis interna del 90, hizo también que grandes urbes hayan creado conurbanos de este estilo. Lo vemos en Bahía Blanca, lo vemos en eh, Pueblo Petrolero, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo fueron esos procesos cuando uno va, por ejemplo, a Mar del Plata? Se encuentra mucha gente de la Zafra, mucha gente de Río Negro, mucha gente de las crisis de las economías regionales. Entonces, fíjense que cuando hablemos de los barrios, no es hace mucho tiempo que ha habido este movimiento y este plan de urbanización, si quieren, desordenado. Bueno, cuando vemos el dónde también es sumamente importante, porque gran parte de dónde se han ido ubicando tiene que ver con el oeste, el suroeste, ¿sí? Lo que sería la ruta 2, ¿no? Suroeste, o para un lado está el río, ¿sí? Para el otro, para el sur y para el norte los espacios son más limitados. Para el sur, los problemas de las redes de movimiento son más complejos, o sea, el movimiento es mucho más complejo, pero para el oeste sí hay mucho más redes de movimiento que podrían permitir el acceso hacia las grandes ciudades. Entonces, están localizadas en el oeste. Esto tiene un problema grande, ¿no? Ubicarse para el oeste porque rivaliza contra una economía solidaria muy importante, con una economía regional muy importante que tiene la zona, que tiene que ver con todo el cordón fruto-hortícola, ¿no? Entonces lo va desplazando, tierras fértiles las van desplazando para más allá de la ruta 2, y eso está tensando un territorio, se tensa en el territorio una cuestión de poder que tiene que ver con urbanización y trabajo. Esto es sumamente importante, este mapa, con las nuevas tecnologías que estamos utilizando, y lo quiero plantear como una de las principales vulnerabilidades de esta presentación, que tiene que ver que toda vez que lo vamos localizando hacia el oeste, lo estamos localizando también a aguas arriba. Nosotros somos parte de una gran cuenca, obviamente del Río de la Plata, San Borondón, pero después esto sería vertientes intermedias del Río de la Plata, de El Gato, Maldonado, El Pescado. Estos son los que están a cielo descubierto, pero hay muchos que están entubados, ¿sí? El tema está en que cuando nosotros nos vamos ubicando para toda esa zona, hay una gran contaminación de las aguas, gran contaminación de las fuentes por las personas que viven nuestras, nosotros, ¿sí? Pero también por las empresas que están, los frigoríficos, por ejemplo, ¿sí? Y después,
cuando los traspatios, las economías domésticas traspatios también tienen alguna responsabilidad de contaminación muy grande, donde se están urbanizando muy cerca de canales, y eso genera una alta vulnerabilidad y riesgo para el que está ahí. Bueno, entonces, esto también es importante. Esos que están graficados, mostrados, georreferenciados en naranja, son los barrios precarios. El 70% está ubicado para el oeste. Y acá quiero mostrarles un ejemplo de esto, ¿sí? Un ejemplo de urbanización. Fíjense dónde están los símbolos de exclamación. Esto es 2004, esto es 2004. Fíjense el arroyo el Maldonado, el arroyo Regimiento, eso tiene con un buffer cuando llueve, cuando hay precipitaciones, y las hay cada vez más y de diferentes formas de lluvia. No llueve ahora en manto desde acá hasta Dolores, ¿sí? Llueve más en embudo, hay una forma totalmente distinta por el cambio climático que estamos teniendo. Y hay una absorción diferencial del suelo, hay una urbanización que hace que los bañados no estén preparándose para la absorción de ese agua, hay una diferencia topográfica muy grande entre lo que es La Plata y lo que empieza a ser como se vuelve plano después de la 122, si quieren, se vuelve plano y el agua no corre para allá, ¿sí? Y eso es totalmente distinto, o sea, todo lo que se puede inundar acá después no se escurre para allá, y genera problemas totalmente diferentes, pero tiene que ver con dónde estamos ubicados, con conocer nuestra topografía, con conocer nuestra cuenca. En el año 2004, esa es el barrio más grande que tenemos en Latinoamérica, ¿sí? Y al lado van a ver que en el año 2013, miren lo que pasó. ¿Sí? Entonces, entre los dos, bueno, yo quiero señalar cómo está, entre las dos de la izquierda, ¿sí? Fíjense cómo se pobló, ¿sí? Imagínense residuos, imagínense vulnerabilidad de estar ahí al lado, ¿sí? Y este es 2013, ahora 2014, 2024. Este es el modelo de urbanización que estamos llevando adelante, o sea, estamos mostrando lo que somos, no, nada más. Y esto genera riesgos, genera fuertes riesgos, ¿sí? Como decía la rectora, no tener este conocimiento es peligroso. Y eso, bueno, eso nos está sucediendo en la actualidad. Esos son los permisos que nos vamos dando como sociedad y nos vamos organizando como sociedad. Y se van legitimando día a día. Pero acá, cuando hablo de vulnerabilidad, tengo que tener en cuenta una cosa muy importante, que el riesgo que uno puede afrontar tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene y la amenaza. Cuán cerca está de la amenaza, ¿sí? Si estoy lejos de la amenaza, pero soy vulnerable, no voy a tener un riesgo muy alto. Ahora, si estoy cerca de la amenaza, ¿sí? Y encima soy vulnerable, ¿sí? ¿Sí? Un virus, lo que fuere, ¿sí? Ahí tengo un riesgo alto. Y esa vulnerabilidad tiene que ver con la exposición que yo tengo. Y con la única forma que puedo ir resolviendo eso es con las capacidades que yo tenga para ser resiliente hacia esa exposición. Y acá lo primero que se nos ocurrió recién cuando veíamos la cuenca, cuando veíamos el modelo de urbanización, surgía la idea de inundación, porque lo tenemos todavía muy latente del 2013. El problema de inundación, claramente hay pérdidas humanas, materiales, pérdida de culturas, pérdida de documentos. Podemos hablar de las pérdidas propias de una inundación. Cuanto más cerca uno esté de los canales que se inundan, más vulnerable va a ser, ¿sí? Ahí hay gran parte de toda esta población está situada en lugares altamente vulnerables. Se está construyendo y está creciendo en lugares altamente vulnerables, en los cauces. Los cauces no como el dragado, sino 2 metros para los costados. Y 2 metros para los costados es cauce. ¿Sí? Arroyo seco está seco hoy, pero dentro de 20 años ante una lluvia se va a estar drenando también porque eso naturalmente lo hizo así. Y a medida que se vaya acelerando la cantidad de agua que vaya cayendo y la forma que vaya cayendo, esos cauces naturales se van a necesitar. Si los tapamos, las calles van a ser el cauce natural. ¿Sí? Va a correr por la calle.
¿Cuáles son los problemas grandes? Entonces, aguas residuales, aguas contaminadas, mucha población, tratamiento mal de desechos, se contaminan las aguas están aguas arriba, se contamina todo agua abajo. Ahí vamos a tener cuestiones de hepatitis, ¿sí? Bueno, hablo de afluentes industriales, todo lo que se trata y se tira en los afluentes industriales, enfermedades de piel, pérdida de patrimonio culturales, aumento de estrés, ansiedad, cuadros depresivos cuando uno tiene estas situaciones de tensión, de perder todo. ¿Sí? Obviamente también las otras vulnerabilidades que tienen que ver con la precariedad de los hogares y la calefacción con las asfixias y los incendios. Pero después todo lo otro que viene aparejado que tiene que ver con zoonosis. Nosotros hablamos en un momento del dengue. ¿Sí? Este año la variable en dengue, la verdad la vemos como fue positivo la cantidad menos de mosquitos que vimos cuando fuimos. Ahora, vas ahora y hay un montón de mosquitos. Vos decís, ¿cómo? Hace frío y hay un montón de mosquitos. ¿Sí? Estuvimos hace poquito en el barrio y veíamos, notábamos eso, ¿no? Pero zoonosis me parece muy importante. Son todas las enfermedades que se nos transmiten a través de los animales a nosotros. Entonces, el dengue, ¿sí? La leptospirosis, cuando hay inundación, es peligrosísimo porque toda la materia fecal, todo lo que se pueda llegar a contaminar, ¿sí? Por ese agua corriendo, se contamina el agua y la leptospirosis es muy, muy, muy complicada. Eh, bueno, nombro dos o tres, pero la rabia también, hay muchísimos animales en la zona, en los barrios, y para que no haya rabia deberías después de los 3 meses vacunar al animal, gatos y perros, si quieren, vamos por ahí, ¿sí? Pero después anualmente también. Ese plan de seguimiento preventivo, ¿sí? Nosotros no lo vemos en el barrio, vemos cada vez más perros o más gatos, se corresponde muchas veces con la acumulación de basura, hay barrios que hacen los tratamientos de residuos mucho mejor que otros, porque tienen probablemente las calles perimetrales asfaltadas, entonces el camión viene, o si no la tenés que acercar hasta una calle limítrofe para que se levante, pero lo que no tiene ese orden, esa cohesión, se encuentran con grandes basureros a cielo abierto y hay una correlación ahí de variables que tiene que ver con perros en la calle, por lo general sarna seguro, y los niños con algunos problemas de piel a partir de eso también. Después, una de las variables positivas que en un momento vimos fueron la economía social, la economía familiar a partir de alimentos de nutrición. Por ejemplo, gallinas, ¿sí? Por ejemplo, cerdos. Entonces nosotros veíamos, che, qué bueno esto, porque cuando realmente estás lejos o cuando bueno, después de la pandemia me parece perdiste el trabajo, qué sé yo, en tratar de encontrar la vuelta con la autosuficiencia, ¿no? El tema es que vimos muchísimo más cerdos en los barrios y ahí pusimos por lo menos una alarma en lo que tendría que ser con triquinosis. ¿Sí? Todos los embutidos, todo lo que se genera ahí guarda porque habría que acercarle, nosotros las universidades tenemos que acercarnos muchísimo más para que puedan hacer a partir de un corte en la lengua una muestra y garantizar que que no se hace triquinosis como se hace en el campo. Después Cantavírula, todas las enfermedades que vengan a través de algún tipo de roedor como transmisor me parece que es importante porque aparecen de vez en cuando en toda la zona y nada, es tan rápido esa muerte que se genera por paro cardiorrespiratorio que nunca se sabe que en realidad lo que tuve era hantavirus. Bien, entonces, hablando del indicador, cuando lo empezamos a pensar y lo empezamos a ver, veíamos que de las 42 variables, en los últimos 3 años no cambiaban de universo los barrios. O sea, no había un cambio de color de cada uno de ellos. Y las variables más explicativas de cada uno de los universos de la semaforización, ¿sí? Seguían teniendo ese peso relativo. Y esto nos hizo pensar, trabajar, bueno, ¿cuál es el modelo de evolución? Porque nosotros creíamos que a partir de esto podíamos escalar
a otras experiencias similares, al resto de la provincia o al resto de Latinoamérica. Teniendo información de ciertas variables, podíamos decir, bueno, en todo caso, según el indicador, estás dando, estos barrios son más o menos integrados según estos colores que te dan por cómo dan las variables. Y empezamos a utilizar inteligencia artificial con inteligencia humana, ¿sí? Empezamos a utilizar modelos de Machine Learning o un modelo de aprendizaje. Ya teníamos un universo muy bueno de información que lo empezamos a volcar y en el modelo predictivo veíamos si iba a dar algo coherente y después nosotros nos íbamos al barrio y lo observábamos y encontrábamos que el ojo se estaba afinando. ¿Y qué variable, si tomábamos cuál, luz, por ejemplo, del lugar de cordón cuneta, cuál de las dos explicaba más la realidad? Y eso nos daba economía de análisis, ¿sí? Y nos daba escalabilidad. Una de las cosas que no puedo dejar de nombrar, porque es uno de los temas que más me está interpelando últimamente, tiene que ver con los adolescentes. Creo que es un universo muy importante de los 232.500 personas que viven en los barrios. Estamos hablando de 39.876 niños, niñas o adolescentes, perdón, de 11 a 21 años, con las tres etapas totalmente distintas de la adolescencia, con las necesidades totalmente distintas, siendo sujetos en devenir, que necesitan tener en el futuro algún tipo de ordenador del presente, porque si no tienen eso, le cargan al presente de muchas necesidades insatisfechas y esas necesidades satisfechas del hoy me genera ansiedad y esa ansiedad no resuelta me genera algún tipo de trastorno. Y ese trastorno o ese vacío lo tengo que llenar. El tema es con qué lo lleno. En esta etapa tan importante que tuvimos, donde transgredimos todo, porque hay que transgredir todo, porque tenemos ese poder y lo necesitamos hacer, más en la segunda adolescencia, donde tenemos 13.616 chicas y chicos. Bueno, ¿quién nos pone el límite? ¿Sí? ¿Cuáles son los pares que elegimos para tener en esta crisis de identidad similitud y encontrarnos, ¿no? El problema de lo que terminamos viendo es que hay un gran caso, muchos consumos problemáticos, cuando no hay adultos, y sin pensar hacer un modelo adultocentrista, ¿no? O sea, un adulto en serio que está ah, resolviendo, ayudando a resolver la problemática compleja que tiene un adolescente hoy. ¿Sí? Hoy en cualquier barrio, no estoy hablando ahora de barrio precario, el consumo de drogas hoy o el consumo de alcohol hoy es un problema de cualquier tipo de barrio. Entonces, ¿quién es el adulto que puede realmente orientar y acompañar a esa persona? ¿No? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está cumpliendo el rol social nuestro hoy? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, cuando no existe esta red de contención, de seguimiento y de acompañamiento, empiezan a haber muchísimos problemas de consumo, muchísimos problemas de salud, ¿sí? Salud mental, embarazos precoces o no deseados, eh, hábitos que no son saludables. Bueno, hay muchos problemas también con el acceso a la conexión, a qué busco yo cuando me conecto. Y con esa desigualdad también el bullying, el ciberacoso, eh, la pornografía, que muchas veces orienta a las primeras relaciones que van a tener los adolescentes y detrás de esas primeras relaciones los traumas que generan y probablemente que puedan llegar a terminar también con un embarazo no deseado. O sea, hay una serie de cosas que tenemos que empezar a decirlas y tratarlas continuamente, socializándolo, hablándolo, poniéndolo arriba de la mesa, porque son preocupaciones que nos pasan en el barrio cuando caminamos. Son los dolores nuestros del pueblo, de nosotros pueblo. Y después
creo que, o creemos nuestro grupo de nuestra mesa de trabajo, que la cercanía, la escucha, la pertenencia, los grupos de pertenencia, el acompañamiento en el movimiento, en el continuo movimiento que implica ser adolescente y permitirte ser adolescente, ¿no? El otro día leí una nota que decía, la adolescencia es una cuestión de clases, porque cuando vos sos pobre pasás de ser niño a adulto. No hay una etapa que se te permita estar en transición como es la adolescencia. Bueno, eso hizo que tengamos una evolución, sería. Al principio, conocimiento y socialización, a partir de los datos, como le contaba, de la Dirección Provincial de Tierras, fuimos, reconocimos, encontramos, mapeamos, después al poco tiempo metimos Google Maps, nos resolvió la vida, dejamos de dar vueltas, consumió menos cantidad de nafta, porque realmente era complejo, es grande el Gran La Plata, el territorio es muy grande, el de la Ruta 2 al río es muy grande. El Google Maps nos ayudó un montón, el puntito azul nos permitió identificar el punto muestral. ¿Sí? No es lo mismo un barrio que tiene 6 manzanas, ¿sí?, que Alto de San Lorenzo. Dice, ¿cuál es el mismo criterio que tenés vos a ver un barrio que está en la periferia sumamente urbanizado de un lado y al fondo nada que ver? Puente de Fierro. O sea, ¿cuál es el criterio? Entonces, se los pregunto, ¿eh? No, no sé la cantidad de veces que esto lo hemos tenido que tensar para decir, bueno, para que sea un criterio único. Entonces, ¿cuál es la manzana muestral? ¿Cómo me voy con mi hombro, me bajo y empiezo a caminar dando la vuelta? ¿Cuáles son las observaciones y cuántas observaciones son válidas para decir está relevado? Después de eso, profundización de desigualdades. Esto tiene más que ver con la llegada de los datos censales, empezar a ver después de tantísimo tiempo cuánta era la población y cuánta era la cantidad de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que teníamos en los barrios, porque cada uno necesita una forma totalmente distinta. Un adulto mayor, una vereda puede ser muchísimo más importante que otras cosas. Y se la tenés que preguntar a él qué es más importante, qué prefiere tener. Porque no puede salir a la casa porque tiene problemas de movilidad y le da miedo salir cuando está resbaloso. ¿Sí? O, bueno, no, tengo 1000 de esas. ¿Sí? Que una de las cosas que vamos a hacer es no spoileo. Entonces, bueno, digamos que a lo que llegamos hoy a un modelo de inteligencia humana e inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Es primero, haber aprendido nosotros cuáles eran las variables más representativas para ahora, a la hora de decir que sos rojo, amarillo o verde, cuál es tu grado de integración y desarrollo, que me diga un modelo y hacerlo correr varias veces para ver ese modelo predictivo, para ver después si yo hago solamente luz segura, cuánto corrijo de eso. Porque esta es la idea, ¿no? La idea es, bueno, integremos. La pobreza se está pobre, no se es pobre, es un estadio. Está pobre de luz. Poner luz, ya no estamos más pobres de luz. Entonces lo que tenemos de resolver esto a través de cuestiones puntuales. Bueno, entonces, de 42 variables, ¿cuál elegís? Bueno, la luz. Luz segura. Y más si soy electrodependiente. ¿Sí? Luz segura. ¿Ok? Entonces, empezamos a ver qué nos enseñaba el modelo predictivo. Y después nos dimos cuenta de otra cosa. Dijimos, no vamos a decirlo desde el centro. El modelo es de la periferia al centro. Nosotros somos pueblo. Entonces, les vamos a preguntar a cada uno de los barrios de todas estas variables, ¿cuál para vos es más importante? Porque capaz vos me decís, no, yo prefiero el arroyo, no prefiero la calle, dice Graciela que está ahí. Y es verdad. Ella le podría ir a hacer el asfalto, pero ella preferiría el arroyo, que no se tape el arroyo. Entonces, bueno, básicamente en este modelo de vulnerabilidades, en este modelo dinámico, en este modelo de aprendizaje que hemos tenido, en este modelo de Machine Learning, donde pudimos entrenar un modelo. Nosotros entrenamos un modelo para que empiece a predecir las variables como creemos que lo haríamos nosotros si vamos al barrio.
Y con esa misma lógica de pesos porcentuales, ¿sí? Podemos hacer experimento, por ejemplo, en 25 de mayo, donde es Paulo, y me dice, da eso, ¿sí? O lo hicimos también en Canoas cuando fuimos en Porto Alegre, ¿sí? Entonces estamos jugando, realmente haciendo de la inteligencia artificial una ayuda para tener mayor y mejor calidad de datos y convergencia y menos pueblo en situación de carencia. Así que bueno, ahora lo voy a pasar a Paulo. La idea es entonces un modelo que tenga en cuenta la vulnerabilidad, que tenga en cuenta la dinámica que estamos teniendo, tengamos presente dónde estamos alojándonos, cómo está haciendo el modelo de urbanización, que tengamos en cuenta los problemas de contaminación que podemos llegar a tener, con todo lo que implica eso, ¿sí? Con todo lo que implica el problema no solamente de agua, sino de dengue, sino de cada cosa que va a surgir a partir de un maltrato de la naturaleza, como dice el Papa Francisco. Laudato si, tenemos para muchísimo Laudato si todavía. Y también cercanía. Cercanía nos parece que es clave. Nosotros entendemos que la universidad de salida que nos guía, y Rita nos dice, háganlo, salgan, ¿sí? Es una universidad que piensa o escucha lo que su pueblo le da para pensar, porque una universidad que está arraigada de su suelo geocultural y en esa sabiduría popular que trae hacia adentro, de la periferia hacia el centro, encuentra una universidad de sentido, ¿sí? Así que ahora cercanía y si quieren dislexis nos. No, no, ¿sí? Oh, Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, gracias. Vemos a muchos vecinas y vecinos de los barrios y referentes que nos abrieron la puerta y gracias a ellos podemos mostrar hoy los resultados. Como decía Rodrigo, para nosotros cercanía es de la periferia al centro y en este indicador dinámico que arrancamos desde el año pasado, las variables, la idea es que no las definamos más nosotros, sino que la defina el mismo pueblo, hacer un verdadero indicador del pueblo para el pueblo. Y también, como decía Rodrigo, buscamos ir más allá de los números, que por supuesto son necesarios, pero que apenas explican una parte de la realidad. Porque para nosotros medir no es contar, sino que es mucho más profundo. Y por eso esta encuesta de bienestar y sentido. Decidimos ir un paso más, porque, bueno, en este contexto donde se habla mucho de lo roto, también creemos que hay que hablar de lo vivo, ¿no? De lo que une, de lo que hace al barrio, de las instituciones que están en el barrio, lo que le da pertenencia al barrio, el capital humano que hay en el barrio y de cómo potenciamos ese capital humano. Y por eso esta encuesta. ¿Cómo se siente cada persona consigo mismo? Fue una de las primeras preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dijimos, de una escalera con 10 escalones, de 0 al 10, si hoy me tenés que decir cómo estás, en un promedio nos da un 6 puntos, digamos, que incluso en contextos difíciles, complejos, hay expectativa, hay esperanza. Esa es la primera pregunta que hacemos con esta encuesta. ¿Cómo estás? Y no solamente nos ponen un número en el escalón, sino que además hablamos y es hermoso porque, digamos, tenemos esa conexión. Ya después de 7 años del indicador, hay muchos amigos, referentes, conocidos que nos abren la puerta y nos permiten este tipo de información. ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? Bueno, la mayoría valora los vínculos y la comunidad, ¿no? Los afectos, la ayuda es clave, la red que se genera entre todos justamente y es lo primero que dice, bueno, el vecino, el comedor, la plaza, la unión, la tranquilidad también, ¿no? Como uno de los aspectos que se resalta. Vínculos que sostienen. ¿Con quién contás cuando tenés una urgencia? ¿Con quién contás cuando necesitas una ayuda? Bueno, la mayoría con los familiares, con los vecinos, con las instituciones. Nuevamente, la red de integración dentro del barrio. El barrio como una red de contención, de vínculos.
Por supuesto, también ponemos mucha atención en ese 10% que dicen nadie, ¿no? Que se siente solo. Pero bueno, haciendo hincapié también en que hay comunidad. Apego y sentido de pertenencia. ¿Cuánto apego emocional sentís por el barrio? 7 de cada 10 sienten apego emocional. ¿No? Hay una comunidad, hay identidad, hay un nosotros. Más de la mitad habla de pertenencia comunitaria, se siente orgulloso del barrio y querer transformar desde dentro del barrio. Y eso es un capital, insisto, un capital humano que tenemos que valorar y profundizar. ¿Cuál es el vínculo entre los vecinos? ¿Cómo describís tu relación con el otro? Bueno, la mayoría, solo una porción muy minoritaria reportó relaciones conflictivas, la mayoría tiene una relación cercana, un vínculo con el vecino es fundamental, ¿no? En este sentido del sentido, de la pertenencia, del estar con el otro. También quiero decir algo antes de olvidarme, la mayoría que nos respondió, y va muy vinculado a esto porque le preguntamos cuál es la voluntad, si participás o te gustaría participar de alguna actividad comunitaria, de alguna institución comunitaria. 8 de cada 10 nos confirma que participa o participaría de alguna actividad. Nuevamente, ¿no? La comunidad quiere ser protagonista. Y yo hago un paréntesis porque la mayoría son mujeres. Hay una feminización de los espacios de cuidado y son las mujeres principalmente las que sostienen la red de contención en los barrios. Y eso lo vemos y lo sentimos y aparecen en estos indicadores. Y por supuesto también hay preocupaciones. Cuando le preguntamos qué es lo que más te preocupa del barrio, en primer lugar, la droga, la inseguridad, la basura, la iluminación y la falta de trabajo. Ahora, esto nos sirvió de alguna manera el cómo estar, el cómo te sentís, en crear algo que estamos orgullosos porque es el único mapa, le llamamos el mapa del poliedro, es el único mapa que a partir de hoy va a estar a disposición del Gran La Plata y hay una invitación a que lo sigamos construyendo entre todos, hay que construirlo entre todos. Es un mapa donde nosotros dejamos de definir y ponderar las variables y las variables las empieza a definir el pueblo, pero además es el único mapa que va a tener todas o gran parte de las instituciones que hacen el cambio en el barrio, los actores de cambio. Ya muchas las tenemos mapeadas, ahora vamos a mostrar, hay otras que los invitamos a sumarse. Para eso creamos una nueva página web, que ahora también vamos a mostrarla, donde van a tener, está toda la información que acaba de decir Rodrigo, es pública, estos datos están a disposición de todos, entran a la web del observatorio, está desagregado cada uno de los datos que fue nombrando Rodrigo y además está desagregado cada uno de los mapas de cada una de las variables y además nos vamos a encontrar con un mapa abajo que está lleno de puntos, van a ver, ese es el mapa del poliedro. ¿Qué es el mapa del poliedro? Es una herramienta colaborativa, dinámica, que la idea es que visualicemos ahí todas las instituciones que tiene el Gran La Plata, los clubes de barrio, los comedores, las iglesias, por supuesto los asentamientos, los espacios de encuentro, las necesidades barriales. Nosotros lo que queremos es que esto evolucione, por eso esto digamos, es del pueblo, básicamente, y que en este mapa, si hay alguien que tiene una necesidad, lo pueda subir a la web, lo pueda subir inmediatamente se mapea, se grafica, y que del otro lado, si está la oferta, podamos matchar oferta-demanda y podamos que se visualicen las demandas, que se visualicen cuáles son las variables más importantes para ese barrio, que se visualicen los actores de cambio, que digamos, de alguna manera nuestra idea es hacer visibles las desigualdades para disminuirlas y hacer visibles las capacidades para potenciarlas. Ese es el mapa del poliedro. ¿Para qué sirve? Bueno, nuevamente, para mapear las capacidades, para mapear los vínculos, para mapear las posibilidades y para, por supuesto, poder tomar mejores decisiones públicas, mejores decisiones en términos sociales, territoriales y, por supuesto, para que todos tengan voz y sean escuchados. Van a encontrar en este mapa clubes de barrio, comedores, parroquias, escuelas, centros de salud, bibliotecas, y yo quiero agradecer especialmente al equipo del observatorio, a Fede Alonso, que fue el que se impulsa, el coordinador de equipo de territorio, y a todo el equipo que hace trabajo de investigación y pasantes también. Tenemos alumnos que trabajan en el observatorio, también con Luciano Vicín, que es quien nos ayuda con toda la parte tecnológica, fueron mapeando punto por punto en este mapa. ¿Quién lo construye? Lo vamos a construir entre todos. Y ahora la idea es que el indicador, la encuesta y el mapa tienen un solo objetivo, ¿no? Empezar a construir
este poliedro y que realmente sirva para la acción. Nosotros invitamos a sumar. Hay comunidad, cuando hay sentido, cuando están los vínculos, hay esperanza y me parece que eso es lo más importante. Ahora vamos a mostrar cómo funcionaría. Cambio en tu barrio. ¿Sos parte del cambio en tu barrio? Sumate al mapa de actores de cambio del Observatorio Socioeconómico de la UCALP. Si formás parte de un comedor, un club, una escuela o vivís en un asentamiento, puedes completar el formulario y ser parte de esta red que conecta y potencia lo que ya existe. Visibilizá, conectá, transformá. Es simple. Ingresá desde tu celular o computadora, envíanos nombre, correo. Contanos lo que observaste, ubicación aproximada, situación, personas afectadas u otros datos relevantes. O marca tu punto. Adjunta foto o video. Envíalo y listo. El mapa del poliedro lo construimos juntos, lo construimos entre todos. Este mapa ya está a disposición y la idea es que lo podamos construir entre todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Muchas gracias al observatorio por este valiosísimo trabajo, por haber iniciado un proceso en el 2017 y sostenerlo en el tiempo. Y uno cuando sostiene procesos en el tiempo va viendo los frutos cada vez más, ¿no? Que así, bueno, muchas gracias. Voy a aportar alguna cosita sencilla a la reflexión, no más. No se asusten, no voy a hablar 2 horas. Bueno, me parece que lo que se busca, el horizonte, es la búsqueda de la fraternidad y de la amistad social, ¿no? Que nos propone Francisco en su legado, en Fratelli Tutti. Hay un texto que traía a la memoria y que voy a leer, está en el número 233 y dice así, ¿no? La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia. O sea, no es algo que se arregla entre las élites, nada más. Si las élites se ponen de acuerdo, ya se solucionó el problema. Sino a partir de la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no es solo ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar, reconstruir concretamente la dignidad donde tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de la nación. Es un número para leer, para meditar. ¿Cuál es la verdadera brecha que se va generando? La brecha con los últimos, con los que están más postergados. Y ese es el desafío, ¿eh? Cómo generar allí fraternidad y amistad social, pero cómo generar protagonismo también, ¿no? Acá hablábamos de pobreza y de indigencia. Hay un modo de medir la pobreza que es medir la pobreza por ingresos, pero no es lo único, no es la única manera de medir la pobreza, porque yo puedo generar una transferencia de dinero en los sectores vulnerables que le puede venir muy bien, pero es una mirada limitada porque es una pobreza multidimensional. Hace falta agua potable, hace falta cloacas, hace falta electricidad segura, hace falta un centro de salud cerca, hace falta una escuela cerca. Eso no es solo transferencia directa a individuos para que después resuelvan solos. Hace falta entonces una presencia inteligente del Estado que intervenga y direccione políticas públicas que tengan contundencia para transformar la vida de las personas. Entonces, cómo medimos la pobreza y cómo la abordamos es importante, ¿no? Para problemas complejos no sirven las soluciones simples, ¿no? El abordaje debe ser
realmente integral. Después quisiera subrayar un concepto que fue madurando en la reflexión y que es un concepto que es el concepto de integración sociourbana, que dio también el nombre a una ley muy valiosa después de un proceso muy importante que fue el proceso del RENAVAP, ¿no? Del Registro Nacional de Barrios Populares, ¿no? Nosotros aquí tenemos 262 villas, asentamientos o barrios populares, pero en la Argentina son más de 6.400, ¿sí? Estamos hablando de por lo menos 5 millones de personas que viven en esa situación de pobreza multidimensional. Y hubo distintos abordajes a lo largo de la historia, ¿eh? En algún momento se hablaba de erradicar las villas, del proceso de erradicación de las villas. Bueno, y eso está detrás muchas veces de los desalojos y a veces los desalojos violentos, ¿no? La doctrina social de la Iglesia sostiene la propiedad privada, pero sostiene la propiedad privada para que cada uno tenga lo necesario para vivir con dignidad. Pero hay un principio que es anterior, que es el destino universal de los bienes, ¿no? Todos tenemos la dignidad de poder tener en esta vida, aunque creemos en la vida feliz del cielo, tener en esta vida tierra, techo y trabajo, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Entonces, si uno sigue la lógica del desalojo, de la erradicación, ¿dónde pones 5 millones de personas? Esa lógica se cae por sí misma cuando alguien plantea una mirada integral o nacional de un problema, de un desafío. Después estaba la mirada de la urbanización. Es un concepto claramente superador, ¿no? O sea, lo que la urbe, lo que la ciudad le puede dar a un barrio popular. Y eso es muy bueno, ¿no? Puede por ahí generar, no sé, agua potable, cloacas, electricidad segura, que son los indicadores mínimos para decir este es un barrio popular y este no es un barrio popular, ¿no? Además de la cantidad de habitantes que puede tener ese barrio, ¿sí? Ahora bien, es de alguna manera considerar a los vecinos y vecinas de un barrio como sujetos pasivos, de brazos cruzados, que solo recibirían cosas y nada más. Por eso el concepto de integración sociourbana es un concepto que quiere ser superador, ¿sí? Que quiere considerar a los vecinos y vecinas de un barrio popular como protagonistas, ¿sí? No como sujetos meramente pasivos. ¿Por qué? Porque los más pobres no solo dan que pensar a los ámbitos académicos, sino que piensan, ¿sí? No solo despiertan sentimientos de compasión o incluso a veces de miedo o de bronca, sino que sienten los vecinos y vecinas de un barrio. Y no solo padecen las injusticias, sino que muchas veces sí se organizan y ya no esperan para afrontar esas dificultades que tienen. Y por eso es muy valioso en este proceso que el observatorio termine de alguna manera con una escucha mucho más profunda del pueblo, de lo que necesita, también de sus búsquedas, de sus sueños, de sus esperanzas, ¿eh? Pero como decía Francisco en la cita que les leía, él hablaba de protagonismo de los últimos, ¿sí? Eh, Mirando evangélicamente la situación desde el Evangelio, tomando también lo que decía Francisco, es no solo se trata de dar de comer al pobre, que está muy bien, sino de considerar a los más pobres, de sentarse a tu propia mesa, de ser parte de tu comunidad, ¿sí? Porque se trata de posibilitar que ese deseo tan hermoso que tienen los vecinos y vecinas y que se registró, el deseo de comunidad, el deseo de los vínculos, el deseo de vecindad, ¿sí? Porque cuando uno pertenece a una comunidad, también se realiza. Cuando uno pertenece a una comunidad,
alcanza felicidad. Bueno, que ese deseo que hay en el corazón de los vecinos y vecinas se pueda realmente materializar con un protagonismo. Integrar es decir que nosotros, los que no vivimos en un barrio popular, también podemos aprender mucho de los vecinos y vecinas, podemos crecer también en humanidad, intercambiando y aprendiendo, y también tienen mucho potencial para aportar al conjunto de la ciudad. Si vemos a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de los barrios más ya ligados al mundo de la ruralidad, ¿no? Las frutas y verduras que comemos, ¿sí? Tienen mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo, mucho poner el hombro, mucho sacrificio, ¿no? O sea, hay una dinámica de la economía que se da a través de los sectores rurales y a través de los sectores en los barrios populares que de alguna manera beneficia al conjunto. Y eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo, hay que agradecerlo. Para poner solo un ejemplo, ¿sí? Bueno, simplemente eso, eh, cómo medimos la pobreza, cómo la abordamos y este concepto que me parece que es superador, ¿no? También es un proceso. Erradicar, no. Urbanizar, sí, pero falta. Integrar quiere decir dar protagonismo y hacer parte de una comunidad más grande. Bueno, muchas gracias.